Carlos pone orden y estabilidad en el equipo. Que no sea de la familia significa que puede tomar decisiones con la cabeza más que con el corazón. Sería estupendo que nuestra relación profesional prosiguiera al margen de mi trayectoria tenística. Si yo llegara a montar una empresa, es la clase de persona que me gustaría tener a mi lado. A Tuts también, porque trabajaríamos bien juntos y además nos lo pasaríamos bien. Una parte considerable del trabajo en Nueva York y en los demás sitios es tratar con los medios, por eso es para mí importante tener de jefe de prensa a un gran profesional. Benito Pérez Barbadillo es el miembro más cosmopolita de nuestro grupo. Habla 4 idiomas a la perfección, una gran ventaja en un trabajo que le exige tratar con periodistas de todo el mundo. Y le toca la ingrata labor, que sé que le cuesta, de enseñar los dientes por mí, decir que no a los periodistas continuamente y protegerme de las incesantes peticiones de entrevistas. Si yo accediera a todas, no me quedaría tiempo para nada más. Benito entiende, como Carlos Costa, que necesito tiempo no solo para entrenar, sino también para llevar una vida propia, tranquila y ordenada. Para tener la paz imprescindible que me hace falta con vistas a crearme un espacio mental cerrado, esencial para conseguir victorias en la pista. Cuando Benito no está cerca, lo echo de menos. Es irreverente, ingenioso y muy bromista. Está informado de lo que ocurre en política y en el mundo en general. Él es el contacto con el mundo exterior de la burbuja en que vive el equipo, como también es el contacto con los medios y sabe darnos las noticias de lo que ocurre en el resto del planeta en la medida justa, siempre con mucho humor y abundancia de opiniones provocativas. No se toma a sí mismo demasiado en serio y hemos aprendido a escuchar con cierto escepticismo gran parte de lo que dice, porque le gusta exagerar. Es quien nos alegra el día en un entorno en que es fácil perder la perspectiva y dejar que las cosas se vuelvan demasiado serias y tensas. Francis Broig, mi segundo entrenador, es una presencia igualmente tranquilizadora, pero de una forma más discreta. Ex profesional como Carlos Costa, es brillante en su lectura del juego de mis rivales y un muy experimentado analista de las sutilezas del tenis. Tiene una enorme fe en mis habilidades y me transmite mucha confianza. Me ha aportado mucho a mi conocimiento del juego. Como Carlos es de trato fácil y es un placer tenerlo cerca desde que trabajamos juntos por primera vez en una gira por Sudamérica en el 2005. Me acompaña cuando Tony no puede hacerlo, lo que equivale a un 40% de los partidos del calendario anual. Ángel Ruiz Cotorro ha sido mi médico desde que tengo 14 años. Me ha asistido durante las lesiones graves que he sufrido. No solo me ha proporcionado sabios consejos médicos, sino también la tranquilidad que he necesitado para continuar batallando, animándome a confiar en mis poderes de recuperación. Siempre está a mi disposición, sin importar el lugar del mundo donde me encuentre, respondiendo a cualquier tipo de emergencia, y posee un profundo conocimiento de mis necesidades particulares como atleta, pues ha sido director médico de la Federación Española de Tenis. Forma parte del equipo en muchos de los torneos importantes, y cuando no está conmigo en espíritu, Al igual que Joan Forcades, mi entrenador físico, con quien está en contacto permanente para valorar mi condición física antes de impartir instrucciones a Titín, quien siempre me acompaña. Si Titín abandonara el equipo, me sentiría desamparado. No sé cómo afectaría su ausencia a mi juego,
pero sé que afectaría a mi estado de ánimo. Siempre a mi lado durante los torneos. Es la primera persona a la que me dirijo cuando tengo un problema. Es mi fisioterapeuta y es excelente en su oficio, pero valoro su papel personal más aún que su papel profesional. Porque en el mundo hay muchos fisioterapeutas, pero si él se fuera, sería casi imposible llenar el vacío de amistad que dejaría. No solo es una magnífica persona, sino que además es incorregiblemente sincero. Si tiene que decirte algo, te lo suelta sin rodeos. Me costaría desarrollar mi juego si fuera uno de esos tenistas, de los que hay tantos, que no paran de cambiar a los miembros de su equipo. Yo los necesito antes que nada a nivel personal, porque el tenis es un deporte en el que el estado emocional es fundamental para vencer. Cuanta más paz sientes en tu interior, más probabilidades tienes de jugar bien. Hablo mucho de la importancia de aguantar, pero hay otro concepto muy importante en mi vocabulario, y es continuidad. Simplemente ni siquiera contemplo la posibilidad de cambiar mi equipo. Siempre he tenido el mismo equipo y espero seguir teniéndolo hasta que termine mi carrera. Y más allá, si fuera posible, Tony, que ha estado conmigo desde el principio, estableció esa pauta y no quiero que se rompa. También seguimos una pauta cuando estamos en Nueva York. Para el US Open, siempre vamos a un hotel en la misma zona del centro de Manhattan y después de ir a ver a Flushing Meadows durante el día, por la noche vamos a cualquiera de los 4 o 5 restaurantes a los que se puede llegar andando desde el hotel, por lo general de comida japonesa, porque en los restaurantes japoneses es donde tienen el pescado, mi pasión, de mejor calidad. El resto del tiempo lo pasamos en la habitación del hotel, viendo películas o partidos de fútbol. También vemos muchos videos de partidos míos. Tony y yo los estudiamos con atención y sacamos lecciones de los errores, aunque también de mis mejores momentos de juego. Es bueno para la moral verme a mí mismo disputar un punto decisivo o soltar una derecha ganadora, pero lo más importante es que me ayuda a visualizar los detalles de mi juego, permitiéndome grabar una imagen mental que utilizo luego, cuando salgo a la pista, para recuperar esa fluida sensación de control que necesito para golpear bien la bola. Es difícil de explicar, pero funciona. Cuando estoy en Manhattan, me gustaría pasear más para absorber la energía del lugar y ver sitios típicos, aunque los neoyorquinos no son los que se contienen cuando ven a un famoso. Y como ya sé por experiencia, comportarme como una persona normal y caminar por la Quinta Avenida sin que me reconozcan es imposible. Quejarse de esto es como enfadarse cuando la lluvia detiene el juego. Es un gaje del oficio y hay que aceptarlo. Eso significa que solo me alejo del barrio donde está el hotel cuando alguno de mis patrocinadores me indica que participe en algún acto de promoción que a lo mejor organiza en un almacén del centro, o como en aquel gran espectáculo que preparó Nike en un muelle del río Hudson, donde habría atracado el Titanic si hubiera completado la travesía y llegado felizmente a puerto. En esos casos siempre acudimos todos, no solo Tuts, sino también Titín, Carlos, Benito y todos los que estén allí. Hagamos lo que hagamos, siempre estamos juntos. La primera semana en el US Open de 2010 hizo un calor increíble, pero el día de la final amaneció fresco y lluvioso. De hecho, llovió tanto que hubo que aplazar el partido 24 horas. No le sentó mal la noticia a mi contrincante, Novak Djokovic, que había disputado una semifinal mucho más larga y difícil que yo, y había tenido que jugar 5 sets para derrotar a Roger Federer. En su lugar, yo habría dado gracias
por aquellas inesperadas 24 horas de descanso extra. Djokovic, fuerte y en forma, era un rival temible. Nuestro partido no tenía de antemano el aura de una batalla Federer-Nadal, al menos en lo que se refiere al público, pero para mí el desafío era abrumador. Era un jugador muy completo, según Tony, más completo que yo, sin puntos flacos evidentes y en superficies duras, como las de Flushing Meadow. Me había derrotado más veces que yo a él. Sus rasgos más destacados son su excelente sentido del posicionamiento en pista y su facilidad para golpear la pelota al inicio de su curso ascendente. Es tan bueno con el revés como con la derecha y adivina la trayectoria de la bola hasta el extremo que juega más dentro de la pista que fuera y sabe estrechar los ángulos de sus tiros, dificultando el juego de sus rivales y facilitando el propio. Cuando me enfrento a Federer, sigo un patrón de juego que tarde o temprano lo obligará a cometer errores. Cuando me enfrento a Djokovic, la táctica no está tan clara. Es cuestión de jugar del mejor modo posible, con la misma intensidad y agresividad, reteniendo el control del punto, porque en el momento en que te descuides, te la clava. Confirmé estas impresiones cuando vi en televisión la semifinal que disputó contra Federer y en la que ganó Djokovic después de salvar 2 puntos de partido. Pensé entonces, no por primera vez, ¿qué tío más duro y cuánto talento tiene? También pensé que iba a ser muy difícil ganarle. Cuando veo en video a los mejores jugadores, a menudo tengo la impresión de que me superan. No era muy lógico que pensara así durante el US Open, dado que por entonces yo era el número 1 del mundo, y lo había sido durante gran parte de los 2 años anteriores. Además, los había derrotado más veces que ellos a mí. Tampoco estoy seguro de que sea así como los campeones deportivos juzgan a sus rivales. Supongo que debe ser más bien al revés. Esta actitud mía seguramente tiene mucho que ver con Tony, que desde niño me ha acostumbrado a creer que cada partido va a ser una batalla casi imposible de ganar. No me parece que este estado de ánimo sea siempre el más saludable a la hora de afrontar un partido, puesto que a veces hace que mi confianza titubee y me lleva a jugar con menos agresividad de la que soy capaz. Pero en el lado de los pros significa que trato a todos los jugadores con el debido respeto y nunca sucumbo a la complacencia. Tal vez sea este el motivo por el que raramente pierda ante jugadores a los que, si juzgamos por la posición que ocupan en la clasificación, debería derrotar. Sin embargo, y teniendo en cuenta lo que me aguardaba, no me sentía particularmente nervioso antes de la final de 2010 contra Djokovic. Desde luego, estaba mucho menos inquieto que la víspera de la final de Wimbledon de 2008. Las 2 noches previas dormí bien, mis buenas 8 horas. Hablo de 2 noches a causa de la demora motivada por la lluvia. En ambas ocasiones me puse una película en la habitación del hotel y en vez de dar vueltas e imaginar lo peor, me quedé dormido. Por un lado, se debía a que no estaba obsesionado, como en Wimbledon, por el recuerdo de pasados traumas. Por el otro, era que tenía más experiencia, más madurez y ya había jugado muchas finales de Grand Slam, aunque supongo que también influía el hecho de que mis expectativas no fueran muy grandes. Desde la adolescencia había fantaseado con ganar Wimbledon. En cambio, ganar el US Open había sido siempre un sueño demasiado lejano. Con esto no quiere decir que fuera al encuentro con Djokovic con un espíritu derrotista. Sabía que podía ganar, claro que sí, pero si lo hacía, la victoria iba a ser un extra feliz e inesperado en mi carrera, y no algo que tenía que conseguir bajo pena
de vivir el resto de mi vida con una sensación de fracaso. El US Open siempre me había resultado el torneo más difícil de ganar. En Wimbledon había jugado muy bien, incluso cuando no había ganado, pero el US Open nunca había jugado como mejor sabía. Ya había llegado a las semifinales en 2 ocasiones, pero en ninguno de los 2 casos me había sentido totalmente a gusto en la pista. Esta incomodidad tenía que ver con la superficie, excepcionalmente rápida, pero también con las pelotas que utilizan en ese torneo, puesto que son más blandas que las de otros sitios y me impiden darles el liftado y por lo tanto la altura que les doy habitualmente cuando golpeo. En el aspecto de mi juego que más problemas da a mis oponentes y con el que les saco más ventaja. Hay además otro factor. El US Open es el último de los 4 Grand Slam. Se celebra hacia el final de la larga y difícil temporada de verano y suelo llegar a Nueva York algo cansado física y mentalmente. Al torneo de 2008 había llegado más hecho polvo que de costumbre y perdí las semifinales ante Andy Murray, no solo por culpa de la energía que había gastado para ganar Wimbledon. Entre una y otra competición había tenido que viajar a la otra cara del planeta para participar en los Juegos Olímpicos de Beijing. Fue la primera vez que intervine en este espectáculo deportivo, el mayor del mundo. Disfruté enormemente y aprendí mucho, sobre todo que tengo mucha suerte. Me hospedé en la ciudad olímpica con los demás deportistas y de nuevo, como en la Copa Davis, saboreé ese espíritu de equipo que tanto me gusta cuando jugaba al fútbol de pequeño. Convivir con mis compañeros españoles en el mismo complejo residencial, entablar amistad con los jugadores de baloncesto y los miembros del equipo de atletismo, algunos de los cuales con cierta timidez me paraban en los pasillos o se me acercaban en la lavandería común donde lavábamos nuestra ropa para pedirme un autógrafo. Y desfilar con todos ellos con el uniforme oficial en la ceremonia inaugural de los Juegos fueron experiencias inolvidables. Pero la impresión de que era un afortunado vino acompañada por fuertes dosis de indignación. Comprendí mejor que nunca lo privilegiados que somos los tenistas profesionales y la injusticia que se comete con muchos atletas olímpicos. Entrenan con una intensidad alucinante, como mínimo la misma que nosotros, y sin embargo su recompensa es mucho más exigua. Un tenista en el número 80 de la clasificación mundial, pongamos por caso, percibe beneficios económicos, tiene privilegios sociales y recibe un reconocimiento mucho mayor del que podría soñar alguien que fuese número 1 en atletismo, natación o gimnasia. En el circuito tenístico todo está preparado para que estemos en activo todo el año y el dinero que ganamos nos permite ahorrar para el futuro. En cambio, estas personas se entrenan con disciplinas de monjes durante 4 años con objeto de prepararse para una competición que sobresale por encima de las demás, las Olimpiadas, y sin embargo la inmensa mayoría recibe muy poco apoyo en relación con el esfuerzo que invierte. Es admirable que se preparen con tanto rigor y sacrificio personal por la sola satisfacción de competir y la pasión que sienten por su deporte concreto. Eso es algo que no tiene precio, pero tampoco debería bastar. Con todos los ingresos que percibe el Comité Olímpico Internacional gracias a los Juegos, un acontecimiento cuyo éxito depende de la entrega de los deportistas, sería de esperar que los beneficios se repartieran de manera más equitativa. En mi caso, tengo la suerte de no necesitar que me paguen, pero un atleta que corre los 400 metros lisos o una maratón necesita mucho apoyo financiero, el imprescindible para enfrentar al nivel requerido para participar en los Juegos y luego competir por los máximos galardones. Entiendo que el tenis resulta más atractivo para el público, al menos a lo largo del año,
Pero creo que es injusto que no se hagan más esfuerzos para que estas personas que se entregan con una dedicación increíble vivan y entrenen en mejores condiciones. Pero estas cosas las pensé cuando acabó todo. Mi estancia en Beijing no se caracterizó por la queja y el enfado. Lo más destacado fue el compañerismo de los deportistas y la oportunidad que tuve de conocer detalles de multitud de deportes desconocidos para mí hasta entonces, y de saber lo mucho que todos teníamos en común. El solo hecho de participar y tener acceso a un mundo que nunca creí que llegaría a conocer fue en sí mismo una recompensa y un estímulo. Y luego, ganar el oro en los individuales masculinos tras derrotar a Djokovic en las semifinales y al chileno Fernando González en la final, y ver izarse la bandera española al son del himno nacional mientras yo estaba en el podio de los ganadores, bueno, aquel fue uno de los momentos de mi vida de los que más me enorgullezco. La gente no suele relacionar los Juegos Olímpicos con el tenis. De pequeño yo tampoco lo hacía. En realidad, el tenis volvió a ser deporte olímpico en 1988, tras 64 años de ausencia. Pero en la mente de los tenistas, el oro olímpico ha pasado a ser una presa codiciada. Después de un Grand Slam, es ya lo que más deseamos. En el primer Grand Slam del año, en el Open de Australia, que se celebra en Melbourne, es un torneo simpático, menos ruidoso que el US Open, más sencillo que Wimbledon, menos grandioso que el de París, aunque me colocan en una habitación de hotel tan grande que casi se podría jugar al fútbol sala en ella. Me gusta la comida de Melbourne. Al bajar del hotel hay otro restaurante japonés estupendo. También me gusta el paseo de 5 minutos en coche a través de una zona verde exuberante hasta Melbourne Park, el club en el que se celebra la competición, y hace calor sobre todo porque venimos directamente del invierno europeo. Por lo general, llego una semana antes del inicio del torneo, con objeto de adaptarme a las 10 horas de diferencia horaria con España. En mi caso, el esfuerzo por aclimatarme se complica porque enero es un mes importante en el calendario futbolístico español y me suelo levantar de madrugada para ver jugar al Real Madrid, si juegan muy temprano, según la hora australiana. Pongo el despertador, veo cómo va el partido y entonces decido si quedarme despierto o volver a dormirme. Si mi equipo gana 3-0 y solo falta media hora para que termine el partido, apago el televisor y vuelvo a dormirme. Pero si van 0-0, el suspense se vuelve intolerable y me quedo despierto hasta el final. Claro que sí, he de competir ese día, no me levanto demasiado temprano, por muy importante que sea el partido de fútbol. El trabajo es lo primero. Cuando fui al Open de Australia en 2009, me di cuenta que tenía tantas posibilidades de ganar como en Wimbledon 6 meses antes. En otras palabras, las condiciones para pelear eran buenas. La superficie de las pistas era dura, pero menos complicada para mi juego que las de Flushing Meadows. La bola rebota más que en el US Open, es decir, no corre tanto y admite bien mi liftado. Lo que había tenido en cuenta era una semifinal como la que tuve que disputar con mi amigo y compatriota Fernando Verdasco. Al final gané, pero tuve que pelear duro y quedé físicamente hecho polvo. Tenía que disputar la final con Federer día y medio después y durante casi todo ese tiempo estuve por completo convencido de que no iba a vencer. La única vez que me había sentido igual en vísperas de una final de Grand Slam fue en la de Wimbledon de 2006, pero aquello se había debido a que en el fondo de mi corazón no creía tener la menor posibilidad de ganar. Antes de la final de Australia de 2009, era mi cuerpo el que protestaba, el que pedía que me detuviera. La idea de abandonar no se me pasó por la cabeza. Nadie hace eso en una final de Grand Slam, a menos que esté
al borde del infarto. Pero el resultado que preveía y para el que me estaba preparando mentalmente era una derrota por 6-1, 6-2, 6-2. La semifinal que jugué con Verdasco fue el partido más largo de la historia del Open de Australia. Luchamos por cada punto con uñas y dientes. Verdasco jugó de manera espectacular y alcanzó un alto porcentaje de golpes ganadores. Yo me las apañé para resistir, jugando a la defensiva, pero cometiendo pocos errores. Y tras 5 horas y 14 minutos gané por 6-7, 6-4, 7-6, 6-7, 6-4. Hacía tanto calor en la pista que los dos corríamos en los descansos a ponernos bolsas de hielo en el cuello y los hombros. En el último juego, inmediatamente antes del último punto, se me llenaron los ojos de lágrimas. No lloraba porque me sintiera derrotado ni triunfador, sino como reacción a la extenuante tensión del partido. Había perdido el cuarto set en un tie-break, y eso, en un juego tan tenso y en tales condiciones, habría sido catastrófico si no hubiera recurrido a las últimas reservas de energía mental que había acumulado durante 15 años de competiciones continuas. Me las arreglé para olvidar aquel puñetazo y abordar el quinto convencido de que iba a ganar. Finalmente, la ocasión llegó cuando ganaba 5-4, 0-40 y 0-40, y le tocaba sacar a Verdasco. Allí habría podido acabar todo porque tenía por delante 3 puntos de partido, pero no había que confiarse. Perdí los 2 primeros puntos. Aquello fue demasiado para mí y me vine abajo. La coraza se me desprendió y el guerrero Rafa Nadal, a quien los fans creen conocer, dejó al descubierto al Rafael vulnerable y humano. El único que no lo vio fue Verdasco. O no se dio cuenta o estaba en peores condiciones que yo, porque los nervios también lo traicionaron y en un momento de suerte increíble para mí, cometió doble falta y me entregó la victoria sin que yo hubiera tocado la bola. Los dos caímos de espaldas al suelo, preparados para morir de cansancio muscular y nervioso. Yo fui el primero en levantarme, me dirigí a la red como pude, abracé a Fernando y le dije que había sido un partido que ninguno de los dos había merecido perder. Tony, que se había dado perfecta cuenta de que en el último juego estaba hecho un trapo, me señaló más tarde que si Verdasco no hubiera cometido la doble falta, la semifinal habría sido suya. Sospecho que tenía razón. El partido terminó a la 1 de la madrugada y no me fui a dormir hasta pasada las 5. Primero tuve que dar la obligada rueda de prensa que sigue a los partidos. Luego concedí entrevistas a varios periodistas por separado. Las piernas apenas me sostenían y solo Dios sabe lo que dije. Cuando por fin regresé al hotel, me aguardaba la cena. El sueño tuvo que esperar. Comí para cargar las pilas y a continuación me abandoné en manos de Titín, cuya misión era resucitar mi vapuleada musculatura y prepararme para el partido contra Federer. Tuts me dio en el vestuario después del partido con Verdasco, más muerto que vivo, y lo primero que pensó fue: madre mía, Titín va a tener que empelearse a fondo. Tenía razón. Por suerte Titín estaba tan tranquilo como siempre. Hizo lo que hace siempre en circunstancias difíciles: pedir ayuda a Joan Forcades, mi preparador físico, a quien localizó en Mallorca llamándolo por el Skype del ordenador portátil. Forcades y Titín son amigos y aliados. Su misión común es atender a mis necesidades físicas, impedir lesiones, maximizar mi forma y contribuir a recuperarme a tiempo para el siguiente partido, cuando estoy para el arrastre. En aquel momento estaba más cansado que en ningún otro momento de mi vida. El problema al que nos enfrentábamos los tres solo podía remediarse, en mi opinión, con un milagro, pero Joan no se desanimó. Joan
me conoce desde que yo tenía 9 o 10 años y tiene más fe en mí que yo mismo. Es fantástico en su trabajo y un miembro importantísimo de mi equipo, aunque opera más en la sombra que los demás. Antes viajaba conmigo, pero ahora lo hace muy raramente y prefiere quedarse en Mallorca, lejos de la fama y de los medios. Es una persona especial, con un trabajo fijo que le gusta. Es profesor de educación física en un instituto de Pollenca y no trabaja conmigo por dinero, sino porque le gusta y se preocupa por mí como si fuéramos familia. Oí por encima la conversación que sostuvo con Titín. Convinieron en que se necesitaba mucho hielo y mucho masaje para estimular el riego sanguíneo. Joan insistió en que necesitaba ingerir muchas proteínas y suplementos de vitaminas, pero adujo que lo más importante era que el cuerpo volviera a moverse. Recomendó que al día siguiente hiciera ejercicios de estiramiento para reactivar los músculos, que hiciese también bicicleta y luego una sesión de entrenamiento en la pista. Joan se mostró optimista y le recordó a Titín que en el entrenamiento navideño de pretemporada nos habíamos preparado precisamente para aquello. Habíamos entrenado 3 o 4 horas por la mañana y 1 hora y media por la tarde. Lo más importante, dijo Joan, es que el cuerpo vuelva a entrar en acción. Oí aquello y me pareció lógico, pero eran las 3 de la madrugada, hora de Australia, y en esos momentos solo estaba para someterme pasivamente, tendido e inmóvil en un sofá, a las destrezas terapéuticas de Titín. Lo primero que hizo después de hablar con Joan fue llenar la bañera de hielo y sentarme encima para reactivar el riego sanguíneo en los muslos doloridos. Luego masajes, primero con una bolsa de hielo, después con una pastilla de jabón, por lo general en vísperas de una final de entreno por la mañana. Aquella vez dormí la mañana entera, desperté a primera hora de la tarde y advertí horrorizado que me sentía más agarrotado que la noche anterior. Sin embargo, pedaleé en la bicicleta, sin prisas, dijo Titín, solo para estimular la circulación, y más tarde fuimos a la pista donde Carlos Costa se puso al otro lado de la red durante apenas 20 minutos. Fue Carlos quien se dio cuenta de que no podía proseguir. «No me gusta esto», dijo. «No puedes moverte. Tenemos que parar».